A comenzar esta tercera reflexión de nuestros ejercicios espirituales. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, unidos en un solo corazón y una sola alma, invoquemos al Padre de todos diciendo: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Saludamos a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. En los cielos y en la tierra sea para siempre alabado. Espíritu Santo, fuente de luz, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Pues estamos en este tercer encuentro, tercer día de nuestros ejercicios espirituales, donde hemos ido avanzando en nuestro caminar hacia la preparación de la Pascua, a esa experiencia de Cristo muerto y resucitado. Y en este encuentro queremos valorar de nuevo la historia, la memoria, para saber en dónde estamos, quiénes somos y a dónde nos dirigimos. Es uno de los elementos fundamentales de los ejercicios espirituales ya desde San Ignacio. ¿Quién es el hombre? ¿Hacia dónde va? ¿Cuál es su finalidad? Y entonces hoy queremos rescatar la memoria, el recuerdo no solamente de algo pasado, sino que esto nos da capacidad de juicio, nos hace entendernos quiénes somos, y esto en el ámbito personal y comunitario. Eso es muy importante. Entonces, reconocer y valorar nuestra propia historia, tradiciones y costumbres como las raíces de un árbol que lo fortalecen y que hacen que esté firme y que pueda dar frutos. ¿Y esto a dónde nos conduce? ¿Cuál es la finalidad inmediata de esta historia que queremos recordar? El poder ser fraternos, solidarios con los demás, porque compartimos un mismo origen, una misma historia, unas mismas costumbres, por decirlo así, y esto nos hace participantes de una misma iglesia, porque estamos en ese contexto de iglesia. Y de esta manera queremos pues acercarnos un poco a esta realidad. Y esta realidad que nos rodea es importante darnos cuenta de quiénes somos, pero ¿de dónde venimos? ¿De dónde venimos? Entonces, ¿cuáles son nuestras raíces, por decirlo así? Y esto nos ayuda a recordar cómo hemos sido creados por Dios, pero creados en el contexto de una familia y de una comunidad. Y el recuerdo de esto es importante, recuperar la historia propia de la familia de la cual provenimos, porque pues no venimos de la nada, ¿verdad? En el sentido así de que llegamos y punto, ¿verdad? Sino que más bien provenimos de una familia, y la historia de nuestra familia, al recuperarla, nos ayuda a entendernos mejor.
porque como toda familia, pues tendrá sus luces y sombras, sus cosas magníficas, muy buenas, pero también otras cosas que a lo mejor no lo son tanto. Sin embargo, el ser conscientes de esto nos ayuda a aprovechar, a saber valorar lo bueno y a corregir el rumbo donde está lo malo. Y vuelve a aparecer el tema del primer día, la llamada a la conversión. ¿De qué nos vamos a convertir? Bueno, por eso recuperamos la historia, la tradición, y esto es muy importante para nosotros. Les invitaría a reconsiderar esa historia familiar. ¿Cómo eran, si ya no están, nuestros padres? ¿Qué nos dieron? ¿Qué nos enseñaron? Si conocieron a los abuelos, pues también, ¿cómo eran? ¿Qué cosas nos enseñaron también? ¿O cómo nos corrigieron? O todo esto que nos ayuda como a ubicarnos en el contexto de una historia concreta. El pueblo de Israel era muy consciente de su historia. ¿Por qué? Porque entendían que Dios había entrado a esa historia para salvarlos. Cuando se manifiesta a Moisés ahí en el monte Horeb, ¿qué le dice? He escuchado el clamor de mi pueblo y he venido a salvarlo. Y se mete en esa historia, Dios presente en el contexto de esa historia. Y por ejemplo, la Pascua tendrá un fuerte contenido memorial, de hacer memoria, y por eso la noche de la Pascua, aunque ya había pasado mucho tiempo de la liberación de Egipto, el menor de los hijos le preguntaba a su padre, ¿por qué esta noche estamos velando? Y el padre le respondía, porque esta noche Dios nos liberó, nos sacó de Egipto, hablando en tiempo presente, porque también ellos participaban de la misma historia y condición. Y entonces es importante que recapacitemos nuestro origen, de dónde venimos. Y ese primer aspecto familiar, pues cada uno lo tendrá que construir, porque pues yo puedo platicar de mi experiencia familiar, pero cada uno tiene la propia. Y en esto, al ser conscientes, sabemos que hacia dónde podemos dirigirnos. Y como decía, tener en cuenta lo positivo, las luces, pero también ser conscientes de las limitaciones, lo que podríamos llamar las sombras que hay en esa historia familiar. Porque, pues, viviendo en este mundo, también nuestras familias experimentan la limitación y la debilidad que causa el pecado y sus consecuencias en la relación familiar. Pero también nos interesa recordar, y aquí podemos hablar más del aspecto comunitario. Provenimos de una comunidad cristiana, con muchas tradiciones, si ustedes quieren, ¿verdad? Pero eso nos ayuda a ser conscientes de quiénes somos, una conciencia de quiénes somos. Por ejemplo, una de esas tradiciones que podemos, pues son varias, podemos enumerar muchas, pero una de esas tradiciones muy arraigada entre nosotros, en la devoción a la Virgen María, por ejemplo, a la llevada de la Virgen de Zapopan, o la visita que en el temporal de lluvias hace a cada parroquia. Lo recordamos, es algo que lo traemos dentro, ¿verdad? Aún con todas estas circunstancias tan adversas que vivimos, no lo hemos o no debemos olvidar esa tradición, esa costumbre que tiene muchas cosas positivas, que también puede tener algún aspecto negativo que necesitamos purificar y corregir. Sin embargo, forma parte de nuestra historia, de nuestro ser como creyentes en la iglesia.
la experiencia de esas celebraciones que se van realizando en el círculo del año. Por ejemplo, la Navidad. A Navidad a nivel familiar, como era, como es. La Navidad a nivel comunitario, el reunir a la comunidad para celebrar pues el nacimiento del Salvador, con los aspectos de piedad popular que tiene, las posadas y todo eso, ¿verdad? Que nos ayudan como a ser conscientes de esa dimensión comunitaria, la Navidad, o en ese tiempo de Cuaresma, también ese aspecto comunitario, esa costumbre del miércoles de ceniza, que para muchos, aunque no vengan nunca al templo, durante todo el año, ese día aparecen por aquí y se apersonan. Quizás no tienen muy claro por qué, pero aquí están. ¿Por qué? Porque me acostumbraron o porque me dijeron, está bien. Esa es una oportunidad de acercarnos, pero es parte de nuestra costumbre o tradición. Podríamos enumerar también lo de la Cuaresma, pues de los viacrucis, o ahora la cuestión de los 7 templos, que nomás en la ciudad se puede, porque en otros lugares no, ¿verdad? Todo esto forma parte de la historia de nuestra comunidad. En nuestra sociedad también hay elementos que forman parte de esas costumbres. Pero ¿a dónde queremos llegar? Queremos recordar esas raíces, porque dice el Papa que si perdemos contacto con esas raíces, estaremos a merced de los enemigos. ¿Y de qué enemigos? Pues de los que quieren manipular y llevar, como quien dice, el agua a su molino. Nos hacen perder de vista lo que somos, y entonces esto nos invita a transformar la vida. Una persona que ignora su historia, que no recoge la experiencia de los mayores, que desprecia lo pasado y que solo mira al futuro como si el mundo comenzase a partir de ese momento, o bien cuando piensa que solo lo actual, lo de moda o lo que está en el top de la vida es lo que tiene valor e importancia para ser personas, pues está perdido. ¿Por qué? Porque es pasajero. Algún pensador, a propósito de la moda, decía, ¿qué es la moda? Lo que pasa de moda. O sea, bien curioso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es transitorio. Entonces, si perdemos contacto con ese origen nuestro y pensamos que todo empieza conmigo, estamos perdidos. Estamos perdidos. ¿Por qué? Porque vamos a repetir los mismos errores que se cometieron antes, ¿verdad? Y conste que no se trata de volver a revivir tiempos idos, porque eso ya pasaron, pero la experiencia de vida aprendida, eso es lo que tenemos que rescatar, porque si no, pues volvemos a lo mismo, ¿verdad? Y esta experiencia de vida que nos ayuda a profundizar en la gracia que Dios nos ha dado. ¿Por qué es gracia de Dios? Porque estas situaciones, teniendo en cuenta nuestras raíces, nos ayudan a no perder lo que ya avanzamos en la historia. Dice la palabra de Dios: escucha a tu padre que te dio la vida y no desprecies a tu madre cuando sea anciana. El libro de los Proverbios. ¿Por qué? Porque parece que a veces perdemos de vista eso. Ay, ya está viejito, ¿verdad? Y ya como que ya no le queremos hacer caso. Y entonces, esto no debe ser así. Debemos escucharnos mutuamente para no olvidar esa historia y esa riqueza que tenemos. El memorial es algo muy importante. Y aquí
quisiera yo entrar en este aspecto bíblico. El memorial es un recuerdo que hace presente el pasado, pero mirando al futuro, en el presente. Entonces, miramos hacia atrás en este momento, pero también estamos abiertos al futuro. Y esto es una parte importante, digamos así, esencial en la vida cristiana y en la celebración sacramental. Siempre que celebramos el misterio de la Eucaristía, hacemos memoria ¿de qué? De la entrega de Cristo. Y despuesito de la consagración, cuando estamos en la misa, decimos eso, hacemos memoria. ¿Y de qué? En concreto, de ese misterio pascual de Cristo. Entonces, esta memoria nos ayuda a ver el pasado como historia de salvación, con sus luces y sombras, sus cosas buenas y las no tan buenas, a verla como historia de salvación, en el aquí y ahora de este presente, pero nos enfoca a ese futuro que debe ser mejor, o al menos en el esfuerzo de la conversión debe llevarnos a avanzar. ¿Hacia dónde? Hacia nuestra finalidad, hacia donde queremos llegar, hacia la plena realización. Por eso, cuando celebramos la Eucaristía también decimos, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. ¿Hasta cuándo? Hasta que vuelvas, Señor. Ven, Señor Jesús, porque a eso estamos orientados. En la memoria que hacemos, estamos llamados a hacer presente la salvación que Dios nos ha dado en el momento, pero también mirar a su plena realización. Y la palabra de Dios por eso nos recomienda hacer memoria de la salvación que Dios nos ha querido dar. Esa salvación que se hace presente cada día de nuestra vida. Y en este contexto, en relación con la familia, esta memoria nos recuerda algo muy importante. ¿Por qué se nos manda, en uno de esos mandamientos que hay, honrar a nuestro padre y a nuestra madre? Por eso. Dice, el mandato de honrar es el primer mandamiento que va acompañado de una promesa y una bendición. Serás feliz y prolongarás tu vida sobre la tierra. Y entonces, hacer memoria es recordar el pasado para vivir este presente y cómo mejorar nuestro futuro, pero con la gracia de Dios. ¿A qué nos lleva todo esto? Otra vez a la conversión, al llamado a cambiar, a convertir nuestra vida. Las fiestas y tradiciones, espacios de convivencia familiar y comunitaria, promueven el recordar quiénes somos, pero también necesitan ser purificados y promover los valores más profundos que debemos de tener. Por eso la celebración de la Pascua del Señor no solamente es como el recuerdo de algo pasado, sino esta presencia salvadora aquí y ahora para nosotros. Volvemos a algo que deseamos en el primer día, el encuentro con quien sabemos que nos ama. El encuentro con quien sabemos que nos ama. Y este encuentro está para transformarnos, Y necesitamos no privarnos de lo que hemos vivido, pero también cambiar lo que necesitemos cambiar. En estos encuentros de amor y de misericordia que Dios tiene con nosotros, podemos recordar alguno de ellos que nos haya conmovido de manera especial y que haya motivado en nuestro camino hacia adelante, hacia ser mejores. Cada uno los puede tener, ¿verdad?, en su experiencia personal. Pero sí, por ejemplo, en la Sagrada Escritura, quisiera yo enfatizar en esos encuentros de Jesús con las personas en el Evangelio que ayudan
precisamente a transformar la vida. Había un buen israelita, Natanael, que invitado por otro de los discípulos se acerca a Jesús y Jesús lo recibe. Pero Natanael al principio como que se resistía. Al decirle Felipe que Jesús es el Mesías, pero que venía de Galilea y de Nazaret, entonces le dice, ¿cómo de Nazaret va a salir algo bueno? Tenía sus prejuicios, ¿verdad? Y entonces, a la hora de que se acerca Jesús, antes de que vinieras, te vi cuando estabas debajo de la higuera. Y entonces Natanael se conmueve porque entiende que Jesús lo conoce. Y entonces cambia. Cree en Jesús. Cree en Jesús. Y este encuentro lo transforma. Por eso, al recordar nuestra historia, también recordemos estos encuentros. ¿Para qué? Para no perder nuestra conciencia, nuestra identidad. ¿Quiénes somos? ¿Y a dónde vamos? ¿Y cuál es nuestra finalidad? Tener siempre y compartir las experiencias que como familia, iglesia o comunidad hemos vivido y han forjado nuestro modo de ser. Esto nos ayudará a no caer en los errores del pasado y a crecer de una manera positiva en el futuro. Y al conservar nuestra memoria histórica, se nos permite recordar de dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos. Y la tarea del compromiso, el tema de hoy es un poquito más breve, la tarea de compromiso es eso, recordar la historia familiar, con algunos aspectos de esa historia familiar, personal. Los aspectos positivos y los aspectos negativos también. ¿Qué de bueno recibimos y qué otras cosas no tan buenas, verdad? Porque hay de todo. En el aspecto familiar, ¿verdad? En el entorno más cercano. Pero también recordemos estos aspectos de nuestra comunidad. El año pasado, esta parroquia cumplió ¿cuántos años? 50 años, ¿verdad?, de ser parroquia. Entonces tenemos una historia que recordar también como comunidad cristiana. ¿Qué ha habido a lo largo de estos 50 años? Ha habido muchas cosas. Pastores diferentes que aportaron su estilo personal, su sabiduría, sus cualidades personales, espirituales, para edificar esta comunidad desde su principio, ¿verdad? Cada uno le puso el tono, ¿verdad? Pastores, fieles de la comunidad que ya no están, pero que colaboraron y que también dieron como una aportación muy positiva a los diferentes grupos parroquiales. Hombre, pues hasta el aspecto exterior, viendo el templo, es testigo de una evolución, de una historia también. Ha cambiado, ¿verdad? Y siempre para bien, yo diría para mejor, ¿verdad? Para mejor. Y así tenemos un espacio de culto hermoso, agradable también, que eleva el alma a Dios. Pero cada época tuvo lo suyo, ¿verdad? Cada etapa tuvo lo suyo. Desde que, como platican los mayores, empezaron con la capillita aquí a un lado, ¿verdad? Y empezaron a construir esto y todo. Cada uno. Entonces, recordar esas cosas buenas de la comunidad y también lo que no, ¿verdad? Porque también había de todo, hay de todo. Y la tercera cosa que podemos recuperar como para poder afirmar nuestra identidad es de nuestra sociedad, de la sociedad, de esta ciudad donde vivimos, ¿verdad? Su historia, sus tradiciones, pero también las fallas y todo, para no volvernos a equivocar, ¿verdad? Y entonces, ¿hacia dónde va esto? Siendo conscientes de esta historia, podemos avanzar en un sentido positivo.
Le vamos a pedir al Señor que nos ayude. Les decía que hoy el tema está chiquito, pero es para que reflexionemos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el tema lo construimos cada uno de nosotros. Y entonces, de esta manera, queremos dar espacio a esta reflexión personal que cada quien pueda hacer, ¿verdad? Y así, de este modo, ir creciendo. Pues estamos a la mitad de los ejercicios, ya debiéramos estar pensando qué nos va a dejar en general la semana. Deberíamos estar pensando en la reconciliación, en la experiencia de reconciliación sacramental, si no lo han hecho ahora recientemente, ¿verdad? Sí, es importante recordar esto para ganar la indulgencia que se concede a los ejercitantes, ¿verdad? Orar con la intención del Papa y haber participado en las reflexiones y este estado de gracia para poder recibir a nuestro Señor. Pues bien, hagamos posible que esta cultura del Evangelio la vivamos como cristianos, como hermanos, y que nos aleje de la pérdida de identidad y vivamos de veras fraternamente, interesándonos los unos por los otros, que el amor, la unidad y la solidaridad, la comunión entre todos y la participación sean motivos que nos impulsen a crecer en nuestra vida. Pues como les decía, llegamos al fin de esta reflexión, le pedimos al Señor su gracia y hagamos ese ejercicio de memoria. Ojalá que nos deje muchos frutos, que así sea. Pues vamos dándole gracias a Dios. Dios creador y Padre providente, somos tu pueblo, congregado por la palabra, alimentados por los sacramentos y acompañados por tu misericordia. Ayúdanos a escuchar y a poner en práctica tu voluntad. Ayúdanos a tener memoria, a ser conscientes de nuestra historia e identidad. Queremos ser hijos tuyos que regresen constantemente a tu casa para disfrutar de tu abrazo de paz y de misericordia. Señor Jesucristo, que te has hecho hombre como nosotros, guíanos en el camino de la vida, sé nuestro Maestro, que nos ayude a alcanzar ese fin, la salvación, y que nos ayude a ser plenamente hijos de Dios. Señora nuestra, como Madre amorosa, cúbrenos con tu manto. De tu mano encontremos a Jesús y alcancemos el premio de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Muchas gracias.